buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio con esta transmisión de culto dominical. Es un placer para nosotros el volver a estar aquí transmitiendo esta enseñanza, estos coros, estas alabanzas que vamos a estar entonando, y pues esperamos que usted también en su hogar pueda estar cantando con nosotros, estar poniendo atención, poniendo nuestro corazón dispuesto para que Dios pueda hablarnos y pues también para alabar a nuestro Dios. Vamos a iniciar alabando y glorificando a nuestro Dios, entonando dos coros. Comenzamos con el primero, este primer coro, Limpia mis manos. Vamos a entonar este coro, hermanos, pidiendo también que usted desde su casa pueda entonarlo en la medida de lo posible para que también cante con nosotros estas cosas. Vamos a entonar este coro, hermanos. Nos postramos, nos humildes, no miramos, cosa inmunda, rompemos ídolos malos, entre el corazón y manos también, que no alcemos nuestras almas a otro. Manos también, que no alcemos nuestras almas a otro. Déjanos ser una generación que te busca, oh Dios de Jacob. Déjanos ser una entonamos otro coro más, esperando que usted también pueda cantar con nosotros, hermanos. Vamos a entonar el coro de Esta Paz.
sirvo a mi Jesús. No miro las circunstancias, no, miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, no miro las circunstancias, no, miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy. Este gozo que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien. Este gozo que yo siento en mi alma es porque yo sirvo a aquel que es fiel. No miro las circunstancias, no, miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, no miro las circunstancias, no, miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy. Y aunque la higuera no florezca y no haya frutos en la vid, y aunque los montes se lancen al mar y la tierra tiemble, puedo confiar. No miro las circunstancias, no, miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, no miro las circunstancias, no, miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy. Aleluya, oh gloria, aleluya. Aleluya, mi Jesús. Aleluya, oh gloria, aleluya. Aleluya, mi Jesús. No miro las circunstancias, no, miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, no miro las circunstancias, no, miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy. Vamos a tener una oración en esta mañana. Si nos dirigen una oración, pastor, por favor. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana, dando las gracias a nuestro Dios por este tiempo que hemos iniciado, y voy a invitar que también ahí en sus casas inclinen su cabeza, cierren sus ojos, hermanos, y vamos a orar. Padre eterno, llegamos delante de su presencia en esta hora de la mañana, Padre. Gracias, Señor, por la bendición que nos permites tener en este inicio de semana. Gracias, Señor, porque nos permites, Padre, poder estar transmitiendo este servicio. Te alabamos y te glorificamos porque a pesar de las circunstancias, tu iglesia sigue caminando. Gracias, Señor, porque no somos la única iglesia, Padre, que estamos transmitiendo. Hay más hermanos que transmiten, Padre, este servicio de dominical. Padre, pedimos tu bendición en cada uno de nosotros, Padre, que todo lo que hagamos sea para honrarte y glorificar tu nombre, Señor, y que tu palabra, Padre, pueda tener cavidad en los corazones
de cada uno de mis hermanos y de aquellos que nos escuchen en esta mañana. Gracias, Señor, por permitirnos alabar tu nombre. Gracias, Señor, también por los hermanos que están viéndonos, Padre, en casa. Bendíceles grandemente, Padre, cuídales en cada momento, Padre, de su vida a cada uno de mis hermanos. Y permítenos, Padre, pronto abrir las puertas del templo para que tu iglesia se reúna, Padre, y darte la honra y la gloria a ti, Padre. Te agradecemos por todo, porque sabemos que tu plan, tu propósito son perfectos, Padre. Ahora ayúdanos a gozarnos en las alabanzas, pero a gozarnos también en tu palabra. Toma el control, Padre, de todo lo que se ha iniciado en este momento, Padre, que todo lo que se haga sea para honrarte y glorificar tu nombre, Padre. Prepara nuestros corazones, toca nuestros corazones, Padre, en el momento de tu palabra, y que, Padre, no solamente lo aprendamos, lo guardamos, Padre, sino que, Padre, pueda ponerse en obra en nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, por lo que nos das, y gracias, Padre, porque sabemos que son dolor grato delante de tu presencia cada canto que entonamos para la honra y la gloria tuya, Padre. Te pedimos todo esto y lo dejamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar, hermanos. Entonamos 2 coros más y después vamos a tener tiempo para la enseñanza en esta mañana. Vamos a cantar este coro. Alegría me das. Vamos a cantar, hermanos. Deciré
coros, hermanos, esperando que usted también pueda estar cantando con nosotros desde su casa. Vamos a continuar con este último coro para pasar a la enseñanza. Vamos a cantar este coro llamado Vi la Luz, recordando que Dios es bueno con nosotros, siempre nos permite ver un nuevo día. Como dice este coro, vi la luz de un nuevo día, conocí el azul del cielo y pues todo es gracias a nuestro Dios, hermanos. Vamos a continuar, dejamos el tiempo para la enseñanza a nuestro pastor. Gracias. Nuevamente, muy buenos días, hermanos. Qué bendición cantar y ver la luz de un nuevo día, ¿verdad? Qué bendición poder estar nuevamente honrando a aquel que se merece la honra y la gloria, que es nuestro Dios. Y hermano, en sí estamos contentos por nuevamente llevar a cabo esa transmisión, de nuevamente permitirnos entrar ahí a su casa
compartir un poco de la palabra de nuestro Dios. Gracias por los cantos, gracias por la vida de Irving también, que nos ha apoyado durante este tiempo en cuanto a esta transmisión. Gracias a Dios por estos jóvenes en sí que han sido de mucha bendición para nuestro ministerio, también ayudar a poder hacer esto posible, hermanos. Y agradecemos nuevamente también a la familia que siempre están ahí apoyándonos, y también agradecemos a Dios por cada uno de ustedes, hermanos, que también nos respaldan ahí en oración, orando por cada uno de nosotros, por en sí es muy necesario, hermanos, oración para mantenernos en pie. Gracias por todo eso que hacen también por nosotros. Y en esta mañana, mire, antes de comenzar nuevamente, quiero recalcarles, terminando esta transmisión, viene la clase de los niños, ¿sí? Nos dan ahí un poquito de tiempo, como hace 8 días, y luego transmitimos la clase de los niños, ¿sí? Para que también los niños se preparen. Pero en esta hora, hermanos, vamos a en sí nuevamente tomar nuestra Biblia, y estamos viendo, hermanos, el Evangelio según San Marcos, ¿sí? El capítulo 13. Y hoy en esta mañana vamos a concluir ya con estas indicaciones de Dios en este tiempo de contingencia. Y vamos a ver la tercera palabra. Yo creo que ya lo tenemos de memoria, este texto: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Alguien ahí en casita recuerda, hermanos, sobre lo que ya hemos hablado de mirar, fijar la vista o la atención en una persona o cosa. Hace 8 días hablábamos sobre velar, estar sin dormir en el tiempo que suele o que se destina para el sueño. Eso es velar. Y ahora vamos a hablar sobre la otra indicación de nuestro Dios, y es una indicación también muy importante que el Señor dice aquí: orad, orad. Creo, hermanos, que es lo que todos o la gran mayoría de los creyentes estamos haciendo, ¿sí? Orando. Creo que todos, hermanos, de los creyentes, o la gran mayoría, estamos orando. Pero también aquellos que no creen toman esa palabra, orar. ¿Y cuándo se inició, hermanos, en sí orar? Todos a lo mejor como creyentes decimos: bueno, siempre hemos orado, hermano. Pero, hermano, yo creo que a partir de que surgió esta pandemia, abundaron, hermanos, lo hemos visto por las redes sociales, cómo abundaron mensajes sobre la oración, cómo llegaron imágenes. No sé si usted los vio, les llegaron ahí también a su celular, esos mensajes que hablaban sobre segunda de Crónicas 7:14. ¿Sí? Lo vieron, que se enfocaron. Nada más llegó la pandemia y vinieron los mensajes invitándonos a orar, a humillarnos ante Dios en oración. ¿Para qué? Para que esto pueda pasar pronto. ¿Sí? La indicación de Dios aquí en este versículo dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y llegó la pandemia y todos nos enfocamos en la oración. Y por eso digo y creo que la gran mayoría de los creyentes estamos orando. ¿Sí?
Por eso, hermanos, es una indicación de nuestro Dios que aquí da. Es una indicación de nuestro Dios que da aquí. Cuando veamos los últimos tiempos, orad. Orad. ¿Sí? Esa es la indicación que el Señor da. Recuerden que este versículo habla acerca del futuro. Y eso es lo que Dios dice: orad, porque no sabéis cuánto será el tiempo. Sabemos, hermanos, que ya la gran mayoría, hermanos, oran. Y aún, hermanos, la gran mayoría sabe qué es orar, pero algunos no. Algunos no saben qué es orar. Bueno, es que el vecino o aquel dijo que oráremos y bueno, vamos a orar. Pero, ¿cómo? ¿O qué es? Ahí los niños, yo creo, de nuestra clase dominical ya saben qué es orar. Las maestras siempre lo enseñan, ¿verdad? Orar. Les dicen a los niños, vamos a orar, porque orar es platicar con Dios. ¿Sí? Así se enseña, y yo así lo aprendí, que orar es platicar con Dios. Y orar, hermanos, no necesariamente se tiene que usar palabras elocuentes para orar. Hay veces pensamos que cuando las palabras no son elocuentes, la oración no llega a Dios. Necesitamos orar elocuentemente, con palabras elocuentes. No, hermanos, orar es platicar con Dios. Y orar, hermanos, tiene que ser una oración sincera de nuestro corazón hacia Dios. No con palabras elocuentes. ¿De qué sirve tener palabras elocuentes pero realmente no sale del corazón? Pero cuando uno habla con Dios de una manera como está hablando con un amigo o con un familiar, sinceramente confiándole todo, Dios escucha. Vemos allí en el Evangelio, hermanos, de Lucas, la historia de aquellos dos hombres. El fariseo oraba en sí con orgullo, pero el hombre, el publicano, solamente le decía a Dios lo que había en su corazón, y dice la Escritura que él salió justificado primero antes que el fariseo. ¿Sí? Por eso ahora vamos a ver, hermanos, allá en Lucas, ya mucho lo hemos hablado, muchos conocemos Lucas capítulo 18. Voy a invitar a que vayamos ahí a Lucas capítulo 18, en donde Jesús enseñó cómo debemos orar. Sin olvidar, hermanos, cómo empezamos. Dice: orad. No sabéis cuándo será el tiempo, orad. Pero aquí en Lucas capítulo 18, hermanos, el Señor Jesús enseña cómo debemos de orar. Y miren, quiero ahí pedirle su atención y que enfoquen. Dejen ahorita de vernos a lo mejor y vean su Biblia. Vean su Biblia y nuevamente enfoquen su vista en el versículo 1. Miren lo que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos. Dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí vemos, hermanos, Jesús dio esta parábola para enseñar sobre la necesidad de orar siempre. No sabéis el tiempo, no sabemos cuándo será el tiempo. Lo que el Señor Jesús dijo: orad, mirad, velad, orad. Y aquí en este versículo Jesús nos enseña cómo debemos orar. Y dice la palabra que se resalta:
siempre. Ahí nos enseña Jesús en esta parábola que tenemos que orar siempre. Y podemos hacernos esa pregunta: ¿por qué será que Jesús dijo orad siempre? ¿Será porque nos conoce? ¿Será por eso que el Señor enfatiza la parábola sobre la necesidad de orar siempre? Conoce a su pueblo, hermanos, sin lugar a duda. Por eso el Señor Jesús nos enseña aquí que debemos de orar siempre. Y esta oración que dice aquí siempre, hermanos, es una actitud, hermanos, constante en el hombre que debe estar. Muchos hermanos, les vuelvo a repetir, sabemos sobre eso, orar. Como creyentes todos sabemos orar, pero no sabemos orar. Sabemos esa palabra, pero no sabemos orar. ¿Por qué no sabemos orar? Porque muchas de las veces oramos nada más. ¿Cuándo, hermano? Mire, una actitud constante en el hombre es que mientras las cosas en nuestra vida estén bien, ¿qué hace el hombre? Nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de buscarle, hermanos. El Señor nos conocía. Es por eso que el Señor le dijo a sus discípulos esta parábola: la necesidad de orar siempre. Le vaya bien, ora. Esté en situaciones como las que estamos viviendo ahorita, ora. La necesidad de orar siempre, de buscar a Dios en las buenas y en las malas, hermanos. Pero ¿saben lo que hacemos los hombres? Cuando todo se vuelve gris, es entonces cuando buscamos a Dios desesperadamente. Es ahí cuando entonces estamos orando siempre, y siempre ahí estamos pidiendo, buscando a Dios. Mire, dígame si no tiene razón el Señor de dar una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Ahí contéstese usted: ¿cuándo buscábamos a Dios? A lo mejor muchos decimos: pues sí, oramos, hermano, miércoles, viernes y domingo. Pero la Escritura dice, Jesús dice, siempre. De orar siempre. Cuando todo se vuelve gris, vuelvo a repetir, es cuando entonces buscamos a Dios desesperadamente. Y hay un ejemplo claro en la Escritura que nos da el Salmo 107. Quiero invitarle nuevamente que vayamos ahí al Salmo 107. Ese ejemplo. Mire, vamos a ver algunas palabras allí que se repiten, unas frases. El Salmo 107. Voy a leer yo el versículo 1, 2 y 3 y luego vamos a hablar en ese ejemplo. Dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganos los redimidos de Jehová, los que han redimido el poder del enemigo, y los ha congregado de la tierra, del oriente, del occidente, del norte y del sur. Ahora dice el versículo 4. Vean lo que dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin caminos, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos.
Enfoquen su vista ahora en este versículo. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y los libró de sus aflicciones. Es esa actitud, hermano, que el hombre, mientras las cosas estén bien, mientras no pase ninguna circunstancia, no buscamos a Dios. Aquí mire cómo el pueblo anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. ¿Y luego qué hacen? Entonces clamaron a Jehová. Es bueno, hermano, en una situación así clamar a Jehová. Cuando estemos, hermanos, hambrientos y sedientos, cuando estemos pasando necesidad, es importante y es bueno y es importante saber hoy que tenemos que clamar a Jehová. Pero Jesús dice la necesidad de orar siempre, no solamente en estos casos. Aquí está el ejemplo claro. Cuando, hermanos, clamaban a Jehová, el pueblo, no dice la Escritura, en sus angustias. Y veamos, por eso leímos el versículo 1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Porque cuando ellos clamaban, el versículo dice, y los libró de sus aflicciones. Esa es la misericordia de Dios. El Señor nos está diciendo hoy, hermanos, otra indicación más que el Señor nos habla en esta mañana es de orar, y nos enseña cómo debemos de orar siempre. Siempre. Aunque como hombres nosotros oramos cuando estamos, hermanos, hambrientos y sedientos y nuestra alma desfallece. Es ahí entonces cuando sabemos que tenemos que buscar a Dios. Pero mientras, no le buscamos, no oramos. Mire, sigue diciendo, versículo 11 al versículo 13, dice, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, aquí está lo que le estaba diciendo, y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, y cayeron y no hubo quien los ayudase. Y luego dice, luego clamaron a Jehová en su angustia, y otra vez vemos, y los libró de sus aflicciones. El Señor hoy, ahora en esta mañana nos enseña cómo debemos de orar siempre, no solamente cuando venga la hambre, cuando estemos sedientos, no solamente cuando desfallezca nuestra alma, sino siempre. Vemos aquí en este versículo 11, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Y ahí no nos damos cuenta que oraban a Dios, sino que estaban siendo rebeldes a la palabra de Dios. El Señor les decía, oren, la necesidad de orar siempre. Y ellos decían, ¿para qué? Si tenemos todo. Y venían el consejo del Altísimo a través de su palabra y ellos lo aborrecían. No sé si hemos visto nosotros esto literalmente cuando nosotros a lo mejor aconsejamos a alguien o le decimos a nuestros hijos, mira, vamos a orar primeramente. No sé si han visto esa actitud. Aborrecen el consejo del Altísimo. En este tiempo, hermano, de contingencia, en esta cuarentena o en este tiempo de pandemia, muchos quieren saber sobre esta situación y ven la situación que se está poniendo más crítica y uno quiere darles el consejo. Mire,
Recuerdo hace unos días, un tiempo atrás, yo le daba un consejo a un varón en una situación, en un estado, hermanos, difícil en su vida. Y platicábamos y yo le daba el consejo: mire, sabemos a quién tenemos que buscar. Pero lo vi así como una actitud como, no sé si se dan cuenta, ¿verdad? Como, sí, no es lo que quieren escuchar, el consejo del Altísimo. Dice: por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Y luego vuelven a retomar y a recordar que solamente Dios. Claman otra vez a Jehová en sus angustias y vemos, y los libra de sus aflicciones. Ahí está. Hambrientos, sedientos es cuando clamamos. Viene el quebranto y no hay quien nos ayude y nos acordamos de Dios. El Señor conocía, hermano, nuestra actitud. Es por eso que Jesús les refiere la parábola sobre la necesidad de orar siempre. Siempre, hermanos. Por eso da la indicación en estos tiempos, cuando no sabéis cuándo será el tiempo, orad siempre. Mire, versículo 18 nuevamente y 19. Dice: su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Luego versículo 19, ¿qué dice? Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. No había una oración de siempre, hermano. Fueron rebeldes, aborrecieron el consejo. Vino el hambre, hermano. Vino la sed. Cayeron, hermanos, no hubo quien los ayudase. Y aún llegaron hasta las puertas de la muerte. Estuvieron ya en situaciones críticas. Y ahí, cuando llegaron a estar en situaciones críticas, se acordaron y clamaron a Jehová en sus angustias, en su angustia, y los libró Jehová y los libró de sus aflicciones. La indicación que el Señor nos da aquí: tenemos que orar siempre. Siempre, hermano, no nada más en situaciones así. Por eso les decía al principio, cuando empezaron a salir, hermanos, los mensajes de la oración ahí en las redes sociales, no fue cuando estábamos ya en la pandemia. Yo le decía a los hermanos que oramos, ahorita al hermano Timo que estamos orando temprano, yo le he dicho: vamos a orar, hermano, ya por los problemas que nos puedan venir. No sabemos, pero ¿por qué orar en el momento que ya la situación esté más gris? ¿Por qué orar en ese momento? Orar ahorita, que el Señor sea quien nos vaya librando de ese problema. Y sabemos que vamos a pasar, pero que Dios nos dé la sabiduría para poderla resolver. Por eso seguimos orando. Y no es vanagloria, no es vanagloria. Llevamos ya un buen tiempo en oración. Aquí como iglesia, 4 años ya orando por las mañanas. Porque el Señor nos ha dicho que debemos orar siempre. Y yo invito, hermanos, que oremos
siempre como el Señor lo dice, porque no sabemos cuándo será el tiempo. Pasemos esta pandemia, sigamos orando. Mire, versículo 27. Dice el versículo 27, nos da un panorama muy similar a lo que estamos pasando. Dice el versículo 27, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Ahí está, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Antes de buscar a Dios, empiezan a buscar de otra manera cómo resolver esto. Y cuando se dan cuenta que todo esto va a ser inútil, es entonces cuando empezamos a decir, busquemos mejor a Dios. Clamemos al que nos puede ayudar. Aquí, hermano, la constante de todos estos versículos es, hermanos, que con el hambre, el quebranto y la muerte, hasta entonces es cuando el hombre clama. Eso es el panorama. Cuando llega el hambre, cuando llega el quebranto, cuando estamos a las puertas de la muerte, es entonces cuando el hombre clama. Y nos da aquí en Salmos, hermanos, 107. El ejemplo, hermano, de lo que hacía el pueblo, clamaba. Dice versículo 6, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Versículo 13 dice así, luego que clamaron a Jehová en sus angustias, los libró de sus aflicciones. Versículo 19, pero clamaron a Jehová en sus angustias y los libró de sus aflicciones. Versículo 28, entonces claman a Jehová en sus angustias y los libra de sus aflicciones. Entonces, cuando se dan cuenta que su ciencia es inútil, cuando se dan cuenta, hermanos, que no pueden hacer nada, es entonces cuando claman. Pero como creyentes tenemos que saber esta indicación que el Señor nos da, de orar siempre. ¿Conoce el Señor a su pueblo? Es por eso que Él decía esta parábola sobre la necesidad de orar siempre. Siempre. Pero la gran fidelidad de Dios, es que a pesar de que no oramos como debemos, siempre nos libra de sus aflicciones. Cuando el Señor, hermanos, cuando el Señor decida librar a este mundo de este virus, nosotros lo que tenemos que hacer es seguir orando, seguir buscando a Dios. No nos cansemos. Sí, sino que tiene que ser constante. Por eso, mire, como iglesia tenemos que orar siempre. Nosotros oramos toda la semana y los viernes tenemos esa cadena de oración. Y hermano, Jesús aquí nos está enseñando de orar siempre. Cuando pasemos ya este virus, esta pandemia, tenemos que seguir orando. ¿Sí? No se olvide de orar, hermano. El Señor nos está enseñando en la indicación de orar, porque no sabéis el tiempo. ¿Cómo? Siempre. Pero hay otro que el Señor nos enseña. Dice, ¿cómo debemos de orar? Debemos de orar sin desmayar. Debemos de orar sin desmayar. ¿Qué quiere decir esa palabra desmayar? Debemos de orar sin perder el ánimo. Debemos de orar sin perder, hermanos, la fuerza. Porque desmayar es perder el ánimo. Desmayar es perder las fuerzas. Es quitarle el valor. De orar siempre, de orar pero también sin desmayar. Mire, en México empezamos esta cuarentena aproximadamente, ¿quién lo recuerda?
ahí entre el 20 de marzo, ¿no? Por ahí empezamos esa pandemia. Hasta aquí llevamos ¿cuántos? Llevamos 29 días aproximadamente. Y le digo que hoy la mayoría posiblemente de los creyentes estamos orando. Llevamos aproximadamente 29 días orando por esta situación, o tal vez más. Pero mi pregunta es, ¿ya se cansó? ¿Ya desmayó? ¿Ya perdió el ánimo? Lleva un mes orando y Dios no contesta. Dios no quita todavía esta pandemia. Bueno, ya nos damos cuenta que Dios no escucha. Ya estamos desmayando. Y hace unos días, el jueves precisamente, ya recordando de que, bueno, el 30 de abril ya esto se va a acabar, ya la cuarentena se va a levantar. Y viene otra vez, otros 30 más. Y más, era como que si estábamos ya así casi, ya no voy a orar. Le dan otra vez otros 30 días. Nos acaban por completo, ¿verdad? Por eso el Señor da la indicación de orar siempre, pero debemos de orar sin desmayar. Sin desmayar. Muchos hermanos podrían pensar en todo lo que falta y podrían ya estar desmayando en su oración. Y mire, tenemos un ejemplo también. Mire cómo somos. Y por eso el Señor nos enseña cómo debemos de orar siempre y sin desmayar. Mire, hay un ejemplo aquí en Mateo capítulo 26, en los discípulos. Mateo 26, 36 al 46. Nos habla, hermanos, antes de ser aprendido el Señor. Dice el versículo 36, de ahí voy a comenzar. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Les da la indicación. Yéndose un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Orad sin desmayar,
sabía que el tiempo que le quedaba aquí en la tierra era poco. Y sabía que los tiempos eran difíciles lo que lo esperaba. Por eso aprovechó, hermanos, el tiempo que tenía en oración. Y recordamos y hemos enseñado muchas veces, hermanos, si tenemos que orar, tenemos que orar como lo hacía el Señor Jesucristo. Su ministerio, hermanos, se recalca en orar. Oraba a cada momento. Muy de mañana se retiraba y oraba, hermano. Y cuando iba a llegar el tiempo, porque no estaba todavía en el tiempo, no estaba ahí ya en manos, hermanos, de sus enemigos, de aquellos que no le querían, orando. No vemos, hermanos, en la escritura que cuando vinieron los soldados y le prendieron, entonces es que empezó a orar Jesús. Jesús empezó a orar, hermano, antes, sin desmayar, aun cuando él sabía lo que le esperaba, pero oraba. Pero nos conoce bien, que les dice a sus discípulos: quedaos aquí, yo voy allá a orar. Y les dice: mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Pero ¿qué pasó, hermanos? Cuando él fue, oró, una hora después vino, regresó a sus discípulos y los halló durmiendo. El Señor nos enseña cómo debemos de orar siempre, pero debemos de orar sin perder el ánimo, sin desmayar, sin perder las fuerzas. Tenemos 30 días más y tenemos que seguir orando, hermano. No perdamos la fuerza, hermanos. No perdamos el ánimo. Tomemos más esta oración y pidamos al Señor, porque Él nos dice: no sabéis cuándo será el tiempo, y no desmayen en la oración. Vino la segunda vez y ellos durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño, hermano. Todos sabemos que es orar, platicar con Dios, pero no sabemos cómo orar. Tenemos que orar siempre y tenemos que orar sin desmayar. Sin desmayar. ¿Sí? Pero sus discípulos, a pesar de que Jesús les había dicho de lo que pasaría, no veían, hermanos, la gran necesidad de orar sin desmayar. Porque ellos, a la primera hora, durmiendo. Y les dice en el versículo 41: velad y orad para que no entréis en tentación. La pregunta es aquí que cuando Jesús fue a orar antes de que sea arrestado, hermano, les dijo a sus discípulos: quedaos aquí y velad conmigo. ¿Por qué los puso a orar? Aquí en el versículo 41 les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Oren sin desmayar para que no entren en tentación. Pero muchas de las veces, hermanos, no sabemos orar. Desmayamos. Cuando la situación lo vemos gris, la situación lo vemos difícil, desmayamos y dormimos mejor. Y aquí podemos recibir la exhortación en este versículo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí está: para que no entréis en tentación tenemos que orar. El Señor conoce la debilidad que tenemos todos los hombres. Hermano, la carne es muy débil. Y debemos de darnos cuenta, hermano, del tiempo en que estamos viviendo. Y eso es lo que nos tiene que animar a orar sin desmayar. Jesús sabía lo que venía y Él oraba. No se haga mi voluntad sino la tuya.
ahorita estamos viendo la situación que estamos pasando, no tenemos que desmayar. Tenemos que orar y decirle: Señor, tú sabes qué es lo que quieres o vas a hacer con nosotros. El tiempo, hermanos, amerita a orar sin desmayar. La indicación de Jesús en esta contingencia: ora siempre, ora sin desmayar. Pero no solamente eso. Volvamos ahí a Lucas 18 y ya vamos a terminar. Lucas 18:8 le dice en el versículo 8: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Conocemos la parábola sobre aquella mujer, hermanos. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, el cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, les haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y le dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Y dice: os digo que pronto hará justicia. Pero miren, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hay una pregunta: ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo debemos de orar? Siempre sin desmayar, pero también debemos de orar con fe. Con fe. Y llama mucho la atención, hermanos, la pregunta que hace aquí: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué, hermano? Hace esa pregunta. Sabemos, hermano, la importancia de la fe en la vida cristiana. ¿Por qué lo sabemos? Porque tenemos ahí el ejemplo de Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible, hermanos, agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Debemos de orar, hermanos, con fe. Ahora la pregunta es, y les quiero formular esta pregunta: ¿creen que hay un Dios? ¿Creen que Dios nos escucha? O ya, hermanos, con todo lo que está pasando en el mundo, en todas las cosas o las cosas que nos pasan, hermanos, en nuestra vida, en nuestra casa, ya estamos pensando que Dios no nos escucha. Dice este versículo: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Nos enseña cómo debemos de orar. Debemos de orar con fe. ¿Cree que hay Dios? ¿Cree que Dios nos escucha? Hermano, la vida de esta mujer, o la situación de esta mujer, era difícil. Era viuda. Y la había perdido todo y quería justicia. Y nos damos cuenta que ella pedía: hazme justicia de mi adversario. Injustamente, a lo mejor había perdido todo, le habían robado, le habían defraudado, hermano, y ella quería justicia. ¿Cómo creen que estaba la situación de esta mujer? Posiblemente más difícil de lo que hoy estamos pasando. Pero, hermano, mire,
dice, a quien ella le pedía justicia, era un hombre, hermanos, que ni temía a Dios ni respetaba hombres. Pero ella, hermano, no perdió la fe de que algún momento este hombre con un mal carácter, este hombre con mucha prepotencia, este hombre posiblemente, hermanos, indiferente a las situaciones de las personas, esta mujer tenía fe que un día le iba a hacer caso. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? La Biblia nos dice que él no quiso, por su prepotencia, por su indiferencia, por su orgullo, por todo lo que tenía ese hombre. No, por un tiempo no le quiso hacer justicia. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a los hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. La fe de la mujer no se perdió, hermano. La fe de la mujer estaba ahí, insistiendo sin desmayar, y decía: un día me va a hacer justicia, y aquí voy a estar pidiendo. Y su fe estaba ahí, y su constancia estaba ahí, y su ánimo estaba ahí, y le hicieron justicia. Y dice el versículo 6: y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Hermano, la indicación de Dios es orar, pero orar con fe. Orar con fe. Y Dios, hermanos, va a hacer justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Se tardará en responderles. Tenemos que orar con fe en este tiempo de contingencia. Si usted y yo oramos siempre, sin desmayar y con fe, hermanos, en un Dios justo, grande y poderoso, yo creo que Él no se tardará en responderle. Él no se tardará en responderle. ¿Ustedes qué piensan, hermanos? Si oramos a un Dios, si oramos siempre sin desmayar y con fe en Dios, hermanos, ¿ustedes creen que se va a tardar en responderle? Hermano, esta es la indicación de Dios. Nos enseña, hermanos, y nos dice, cuando no sabemos el tiempo: orad, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Pero tiene que orar, o tenemos que orar siempre, no nada más en situaciones grises, no nada más en hambres, en sed, en desmayos, sino siempre. ¿Cómo? Sin desmayar. No pierda las fuerzas, no se desanime. Lleva 30 días, faltan otros 30, no se desanime, siga orando. Y después de terminar estas cuarentenas, sigamos más orando. Y último, oremos. ¿Cómo debemos orar? Con fe. Con fe. ¿Sí? Oremos con fe a nuestro Dios. Creamos que le estamos pidiendo a un Dios todopoderoso. Creamos que ese Dios, hermanos, nos va a contestar. Y a lo mejor, hermano, a lo mejor Él ya está contestando. Pero tenemos que seguir orando, hermanos. Seguimos orando y más en este tiempo de contingencia. ¿Sí? Iglesia,
Hermanos, yo les animo que hagamos caso a esta indicación de orar. Y de aquí les digo, los viernes seguimos, así como estamos en los horarios que estamos, seguimos orando. Y aquí por la mañana a las 6 estamos orando. Véngase, oramos. Vamos a orar pidiendo a nuestro Dios que escuche nuestro clamor con mucha fe. Vamos a concluir, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que nos has hablado en este tiempo. Gracias por las indicaciones que nos has dado de mirar, de velar y de orar. Gracias, porque sabemos que cuando pedimos con fe y creemos que tú eres un Dios que todo lo puedes, las respuestas lo vamos a tener. Posiblemente no lo que queremos, pero sabemos que tu respuesta siempre está. Gracias, Padre, por oír nuestro clamor. Gracias por alentarnos y enseñarnos cómo debemos orar. Ya sabemos esa palabra de orar, pero no sabíamos que tenemos que hacerlo siempre, sin desmayar y con fe. Y hoy lo aprendimos. Y que mis hermanos ahí en casa lo puedan recordar y no olvidarlo, Padre. Y diariamente tenemos que estar orando en ese tiempo, y aun cuando pase este tiempo, que sigamos orando. Gracias por oírnos, por escucharnos, Padre, y gracias por tu palabra. Nos quedamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su atención. Gracias por darnos ese tiempo de escucharnos. Dios les bendiga.